Sí, le decía esta mañana, eh, nuestro mensaje está basado en 1 Corintios 11, 17 al 34. ¿Sí? Y el Señor puso este mensaje en mi corazón, eh, me lo cambió a lo que tenía preparado. Es un mensaje que toda la iglesia debe de saberlo, si no al pie de la letra. Nuestro interés por lo que Pablo aquí está enseñando a la iglesia de Corinto debe de ser mayor, debe de ser como todas las cosas para el Señor, ¿verdad? Debe de ser preciso, es un conocimiento que debemos de manejar en cualquier circunstancia, sobre todo para aquellos que aún dentro de la iglesia no lo entienden, o cuando alguien por ahí se interesa en los caminos del Señor y usted ha sido escogido para que le comparta a esa persona. Entonces, toda su atención el día de hoy va a ser de mucho beneficio, no solamente para usted, sino para otros. Amén. He titulado este mensaje Viniendo a la Cena del Señor. ¿Sí? Yo procuro que todos los mensajes sean de interés práctico y de cosas que uno puede tener en su conocimiento para usarlo en cualquier momento. ¿Sí? Cuando digo usarlo es en lo que se refiere a compartir, ¿verdad? En lo que se refiere a acercar a otros al conocimiento de nuestro Señor Jesús y su carácter, sus promesas y su logro en la cruz. ¿Sí? Entonces, para este mensaje es bueno ilustrar, es bueno por aquí poner ejemplos, ¿verdad? Venga conmigo a una iglesia típica esta mañana. Sí, sígame, por favor. Vamos a mirar algunos de los miembros de esta iglesia, ¿verdad? Ficticia, obviamente, ¿verdad? Pero déjeme decirle que mucho de lo que le voy a compartir esta mañana, mi esposa y yo lo hemos vivido directamente, ¿sí? Entonces vamos a ver estos miembros ficticios, ¿verdad? Tanto desde el exterior como desde el interior, pero más que nada cómo los ve el Señor, ¿verdad? Vamos a poner, por ejemplo, a Marta. Aquí viene Marta, ¿verdad? Ella parece feliz mientras le sonríe a varios hermanos al entrar a la iglesia, ¿verdad? Pero es posible que por ahí hayamos pasado por alto esa mirada fría, gélida, ¿verdad? Que le lanzó hacia otra hermana. Vamos a llamarle Linda esta mañana. ¿Sí? Ya tenemos dos hermanitas en la iglesia ficticia, Marta y Linda. Entonces llegó Marta, ¿verdad? Pero por ahí le echó una mirada de pocos amigos o amigas, ¿verdad? A Linda. Y las dos mujeres, pues, no se hablan desde una pelea que tuvieron por allá hace un par de meses, ¿verdad? Y piensa Marta, pensar que ella se llama cristiana, ¿sí? Al mismo tiempo que va recorriendo el pasillo, va y se acomoda ahí en su asiento, ¿verdad? Cuando la otra hermanita, Linda, se da cuenta de que Marta le sonrió, ¿verdad? A todos, pero a ella no. Ella piensa, esta hipócrita, qué falsa. No sé si le esté sonando familiar esto, ¿verdad? Pero después por ahí llega el hermano José, ¿verdad? Es un diácono, es parte de la es miembro de la junta de diáconos, ¿verdad? Que hay en algunas iglesias. En nuestra iglesia ficticia de esta mañana, iglesia típica, él lo es, ¿verdad? Él participa por ahí activamente, ¿verdad? En el compañerismo entre los hombres, ¿verdad? Y por ahí enseña una clasecita de escuela dominical para los niños pequeños, ¿verdad? Y cuando se abren las puertas de la iglesia es el primero que llega. Este hermano José verdaderamente es un siervo en toda la extensión de la palabra. Si usted necesita algo que se haga en la iglesia, simplemente llame al hermano José, ¿sí? Por ahí se hicieron reparaciones en esta iglesia típica, ¿verdad? Y había mucho desorden, pero el hermano José estaba ahí todos los sábados, un día antes, ¿verdad? Y muchas tardes durante ese año que duraron las reparaciones, ayudando en lo que se podía. El pastor de la iglesia le llama a José
el siempre fiel. Ese es el apodo que le puso el pastor a este hermano José, ¿sí? Y básicamente este es el tipo de miembro de iglesia, ¿verdad? Que todo pastor desearía tener, ¿verdad? ¿O será realidad lo de José? Si pudiésemos ver debajo de todas esas actividades, ese frenesí de actividades en la iglesia, encontraríamos un hombre que está tratando de librarse de una carga pesadísima de culpa, ¿sí? Pero no toda la iglesia lo sabe. Y hay algunas cosas en el pasado de este hermano José que nadie en la iglesia podría adivinar jamás, ¿sí? Ni siquiera su esposa sabe de algunas de las cosas terribles que hizo cuando estaba en el ejército, ¿sí? Quizá, ¿verdad? Pensaba, piensa el hermano José, si pudiera servir lo suficiente al Señor, ¿verdad? Me podría olvidar de todas esas cosas y podría inclinar la balanza, ¿verdad? Para poder perdonarme a mí mismo. Es lo que piensa ese hermano José. Pero no todo el mundo sabe eso, ni su esposa. Pero además, ¿verdad? Él y su esposa no se llevan bien. Y las cosas en casa son más fáciles si él se mantiene ocupado con el trabajo de la iglesia. Nuevamente le pregunto, ¿le suena familiar esto? Vamos a meter a la escena a otro hermano. Ahí tenemos al hermano, vamos a llamarle Julio, ¿sí? Es por ahí un joven soltero, ¿verdad? Pero este miembro de iglesia está librando una batalla perdida contra la pornografía. Nadie lo sabe, pero ahí está, tempranito en la mañana, el domingo, para el servicio. Pero no está solo. Es solo uno de los muchos hombres solteros y también casados que están siendo derrotados por esta plaga. Yo le llamo una plaga, ¿sí? Y estas son personas ficticias que estamos inventando, ¿verdad? Pero estoy seguro de que en muchas iglesias no hay personas reales como la que acabo de mencionar. ¿O acaso sí? Yo le pregunto a usted. Déjeme decirle que en la iglesia de Corinto sí lo sabía, ¿sí? Había por ahí varias fracciones en la iglesia, ¿verdad? Que estaban compitiendo por el predominio, ¿verdad? Algunos por ahí estuvieron involucrados en inmoralidad sexual, dice la palabra. Algunos tenían problemas con la bebida. Pero si bien la iglesia debería haber tenido una influencia ahí en esa ciudad pagana donde se encontraba, la realidad era que era completamente lo opuesto. Esa ciudad fue la que tuvo más influencia sobre la iglesia. El exterior ya estaba en el interior de la iglesia. Y la iglesia primitiva, hermanos, pues no tenía iglesias como las que vemos hoy en día, ¿verdad? Y el domingo no era un día libre. Por ahí tenían ellos la costumbre de reunirse los domingos, ¿verdad? Sobre todo en las noches, en las casas de los miembros más ricos para celebrar la cena del Señor. Pero había un problema. El problema en Corinto era que los miembros más adinerados, ¿verdad? Llegaban primero por ahí con sus suntuosas cenas, ¿verdad? Y se atiborraban, ¿verdad? Y cuando ya después por ahí llegaban los que ellos consideraban de otras clases, los esclavos y otras personas pobres, ¿verdad? La comida ya se había acabado. Porque sí, al principio la cena del Señor era de este tipo, ¿sí? No como lo conocemos hoy con los dos pequeños elementos. Era una cena, ¿sí? La iglesia primitiva lo hacía así. Entonces, tenemos aquí un grupo de gente que no era muy apreciada por la sociedad, llegaban después, ya no había nada, ¿sí? Pero había otra cosa. Los ricos llenaban sus copas de vino con demasiada frecuencia, ¿sí? ¿Qué estaba pasando? Pues se estaban emborrachando, ¿verdad? Porque sí, el vino en la cena del Señor era vino, ¿sí? Era vino. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Entonces, como resultado, perdieron por completo el significado y el propósito de la cena del Señor. Ahí en esa iglesia de Corinto, algunos de los miembros ya estaban sufriendo una severa disciplina
por parte del Señor por esa gran irreverencia. Y ese es el trasfondo de nuestros textos que vamos a leer hoy, ¿verdad? Aquí Pablo está escribiendo para corregir estos problemas y mostrar cómo asistir, cómo venir a la cena del Señor. ¿Recuerda el nombre de este mensaje? Viniendo a la cena del Señor. Entonces, hay varias cosas que vamos a aprender hoy, ¿verdad? Yo le confieso que un par de ellas no es que sean nuevas para mí, pero preparando este estudio me di cuenta de que es muy fácil cometer equivocaciones. Es muy fácil faltarle al Señor por ignorancia, ¿sí? Entonces, hoy lo que vamos a aprender básicamente es venir a la cena del Señor a menudo, número uno, con amor por los demás, número dos, recordando al Señor, número tres, y examinándonos a nosotros mismos, ¿sí? La cena del Señor, ¿verdad? Como dice ahí, Primera de Corintios 11:20, dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Le está llamando la cena del Señor, ¿verdad? Entonces, esta, junto con el bautismo, es una de las dos ordenanzas o sacramentos que Jesús ordenó a su iglesia para que fuesen observados, ¿sí? Y probablemente también se le llama, usted lo ha visto en otros pasajes, por ejemplo, en Hechos 2:42, en Hechos 2:46, si lo quiere anotar, en Hechos 20, el 7 y 20:11, se le llama el partimiento del pan, pero se está hablando del mismo evento, ¿sí? Por ahí en 1 Corintios 10:16, yo lo estuve leyendo, ¿verdad? Se le llama comunión, ¿sí? Se le llama comunión. Proviene de la palabra koinonea, que todos sabemos que significa comunión, ¿verdad? Los griegos lo usaban con el sentido de compartir, comunión. Entonces, más adelante, ahí mismo en el capítulo 10 de 1 Corintios, en el versículo 21, se le llama también la mesa del Señor, ¿sí? Y también se le llama la Eucaristía, porque esa es la palabra griega para acción de gracias. También usted lo puede ver ahí en Marcos 14:23. Si usted quiere saber el significado y usted por ahí desea explicárselo a alguien, ¿verdad? Que no tenga claro este concepto de la cena del Señor. Entonces tenemos ahí varios nombres para el mismo evento, ¿sí? Para el mismo sacramento u ordenanza. La cena del Señor, el partimiento del pan, comunión o la mesa del Señor. Amén. La cena del Señor, hermanos, la original, era una comida de las que se hacían durante la Pascua. Pero ahí Jesús adaptó y aplicó el significado de esa fiesta judía, pero para él mismo. Y la idea es que, así como Israel fue liberado de la muerte de su primogénito, ¿se acuerdan allá en el Egipto? Que murieron los primogénitos de todo el mundo, menos aquellos que se les había concedido la clave para que eso no sucediera, esa sangre de cordero pintada en el dintel de las casas. Entonces, el pueblo de Israel fue librado de la muerte de cada primogénito y fueron librados de la esclavitud por parte del faraón. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre del cordero pascual. Y así nosotros somos liberados del juicio de Dios y de la esclavitud del pecado por la muerte del cordero de Dios. En estos versículos que estamos leyendo, hoy vamos a estar leyendo, Pablo le da cuatro formas, o nos da cuatro formas, que ya las mencioné al principio, en la que debemos de asistir a la cena del Señor. ¿Quiere escucharlas nuevamente? Venga a la cena del Señor a menudo, pero venga, la número 2, con amor por los demás. La número 3, recordando al Señor. Y la número 4, examinándonos a nosotros mismos. Entonces, la número 1, venir a la cena del Señor con frecuencia, ¿sí? A menudo. Y vaya conmigo a 1 Corintios 11, versículo 25 y versículo 26.
Me dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Sí? Aquí Pablo cita las palabras de Jesús, ¿verdad? Ahí en el 25, ¿verdad? Hagan esto todas las veces que lo beban, ¿verdad? En memoria de mí. Pero está agregando ahí en el 26, porque todas las veces que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y si el partimiento del pan, vamos a llamarlo así, en Hechos, ¿verdad? Se refiere a la cena del Señor, entonces al principio en la iglesia primitiva parecían haber celebrado la cena del Señor todos los días. Usted lo puede ver ahí en Hechos 2:46, puede leerlo en casita, ahí está el dato, lo hacían todos los días. Pero por ahí más tarde, y eso se encuentra ahí también en el libro de los Hechos, pero más adelante, en el capítulo 20, versículo 7, más adelante, más tarde, eso se convirtió en un acontecimiento semanal, ¿verdad? Porque dice ahí en ese versículo último que le di de Hechos, que tenía lugar el primer día de la semana, lo que sería nuestro sábado por la noche, ¿sí? Pero déjeme decirle que hoy en día muchas iglesias lo observan todos los domingos. Algunos lo hacen una vez al mes, como nosotros, ¿verdad? Algunas iglesias son menos frecuentes, pero no hay ningún comando, no hay ninguna directiva exacta, ¿verdad? Sobre la frecuencia con la que debemos observarlo. Pero debería de ser a menudo, ¿verdad? Porque estamos proclamando la muerte del Señor, su sacrificio, hasta que Él venga, hasta que Él regrese. Estamos proclamando una victoria doble, la victoria en la cruz y la victoria de su segunda venida. Y como la segunda aún no ha acontecido, es menester que hablemos de ella con denuedo. Es por eso que venir a la cena del Señor con frecuencia es aceptable, es algo que el mismo Jesús lo dijo aquí en estos dos versículos. ¿Sí? Pero independientemente de la frecuencia con la que vengamos a la cena del Señor, a menudo surge la queja por ahí de que simplemente se convierte vamos a llamarle un ritual vacío. ¿Sí? Yo le pregunto a usted, ¿cómo debemos de lidiar con este problema? Porque miren, déjeme decirle que cualquier cosa que hacemos a menudo siempre se convierte en un ritual vacío. Por ahí leemos la Biblia todas las mañanas y eso puede convertirse en algo que simplemente nos sirva para marcar ahí nuestra listita de cosas por hacer, ponerle ahí una palomita de que ya lo hice, ¿verdad? Pero también está la opción de buscar verdaderamente al Señor a través de su palabra y pidiéndole sobre todo que la aplique a mi vida y a mi corazón, ¿sí? Otra cosa, la oración. La oración puede convertirse también en un ritual vacío, ¿sí? En el que simplemente repasas tu lista de oración, tu lista de peticiones por ahí. Pero yo te pregunto esta mañana, ¿realmente podemos hacer ese contacto directo con el Señor? Sí, sí lo podemos hacer. Decía el canto, que en medio de problemas decía, yo cantaré uno de los cantos de esta mañana. No me voy a quejar, no voy a buscar por ahí una salida. Estoy en situación difícil. El canto me dice, yo cantaré. ¿Sí? Cantar durante la adoración también puede ser un ritual sin sentido, ¿verdad? Pero yo le pregunto hoy, ¿usted podría pensar en las palabras mientras adora a Dios, pero hacerlo en espíritu y en verdad? Y la respuesta es sí, sí lo podemos hacer. Todo es cuestión de que decidamos hacerlo. Y eso rompe con cualquier rutina. Porque yo le garantizo que su alabanza no va a ser la misma cada que la haga. Si la hace cada domingo nada más durante el servicio, gloria a Dios. Pero si usted en medio del problema, como decía el canto, usted está alabando, el resultado va a ser siempre diferente. No va a estar una rutina involucrada en la respuesta del Señor en tu vida o en la mía cuando alabamos de corazón, en espíritu y en verdad. ¿Por qué estoy hablando de adorar dentro de lo que es la cena del Señor?
porque es parte de esa adoración a nuestro Señor. ¿Sí? Y yo lo que te estoy diciendo esta mañana, hermano, amigo, gente, personas que me escuchan o me pueden ver en este video, es de que no es un rito solamente, ¿verdad? No es algo que peligra en convertirse en una rutina. Es algo que al Señor le agrada siempre y cuando pongas todo tu ser en Él. Y eso se lo podemos explicar a cualquiera, ¿sí? Debemos de tratar de que esto sea memorable, que sea significativo. Y por lo tanto, ¿verdad? Venir a la cena del Señor tiene que ser con más frecuencia, ¿verdad? Y comunicándonos con el Señor de una manera significativa. La segunda enseñanza de Pablo para nosotros en este pasaje, ¿verdad? Número 2 que ya habíamos mencionado. Venga a la cena del Señor con amor por los demás. Si alguien por ahí le pregunta a usted, ¿por qué hacen lo de la cena del Señor? Bueno, aquí está la explicación más importante. No la más importante, pero es uno de los ejes que mueve este ritual. ¿Sí? Venga a la cena del Señor con amor por los demás. Note que no dije con coraje, con envidias, con resentimiento. No. Primera de Corintios 11, 17 al 22, 33 y 34, lo puede leer en casa, me lo enseña que tengo que venir a la cena del Señor con amor por los demás. Yo le leo del 17 al 22 esta mañana. Me dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Les está diciendo Pablo, no me parece bien. No es digno de reconocer lo que están haciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Les está diciendo Pablo esta mañana, en ese lugar a los corintios, ¿verdad? El 18 les dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Pablo tenía experiencia. El 19 dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Aquí está siendo sarcástico en mi opinión, ¿verdad? Por lo que sigue. Dice, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Y ahorita le explico lo del sarcasmo, ¿verdad? El 20 dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, lo que trajo, ¿verdad? En este caso los ricos traían sus viandas, ¿verdad? Y uno tiene hambre, los pobres que llegaron por ahí después. Y otros se embriaga, otros ricos por ahí que llenaban sus copas muy frecuentemente, ¿verdad? El 22 dice Pablo, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Esto no os alabo. Esto está equivocado. Esto es todo lo contrario de lo que el Señor quiere. Les estaba diciendo Pablo a los corintios. ¿Sí? Pablo aquí está dando instrucciones sobre cómo venir a la mesa del Señor. Son instrucciones claras, precisas, que nosotros podemos compartirle a alguien. ¿Sí? Porque aquí Pablo ya sabía lo que estaba enfrentando. Él estaba enfrentando problemas y divisiones y luchas dentro de la iglesia, ¿verdad? Y él ya se había ocupado extensamente en ese problema, en esos problemas si usted lee la carta completa, ¿verdad? Pero todavía, aquí Pablo muestra que está sorprendido, ¿verdad? Por esa demostración de faccionalismo aún dentro de una ocasión tan sagrada como es la cena del Señor. Un poco más adelantito, ahí en el capítulo 10 de 1 de Corintios, 10, 17, por aquí tengo el dato, sí, 10, 17. Él dijo, puesto que hay un solo pan, nosotros que somos muchos, somos un solo cuerpo, porque todos participamos de un solo pan, hablando de Jesús. ¿Sí? ¿Para qué disensiones? ¿Para qué fraccionalismo dentro de la iglesia? Y aparentemente, hermanos, repartían una pieza de pan, ¿verdad? Por ahí común, y cada uno partía mientras se observaba la cena del Señor, ¿verdad?
Pero este pan representaba el hecho de que somos un cuerpo en Cristo y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero ahí las divisiones entre los corintios contradecían la realidad del único cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pablo también escribe ahí en del 18 al 19, ¿verdad? Lo que acabamos de leer. En primer lugar, sí, se están uniendo como iglesia, pero estoy escuchando ahí de esas divisiones que hay entre ustedes, ¿verdad? Y en parte lo creo, ¿verdad? Ya tenía yo por ahí antecedentes de lo que estaba pasando, ¿verdad? Pero luego les dice, debe de haber fracciones y fricciones entre ustedes, ¿verdad? Porque ¿quiénes van a ser más evidentes entre ustedes? Los que están aprobados. Aquí como lo que Pablo le estaba diciendo, ok, por ahí va a haber peleoneros, va a haber gente inconforme, va a haber gente que no entiende lo que se está haciendo aquí, o que no quieren participar con una entrega completa. Pero ¿sabe qué? Al final, los que están aprobados son los que van a reducir, son los que van a ser más notorios. Sí, síganlo haciendo y van a ver el resultado. Es lo que Pablo les está diciendo, ¿verdad? Y sí, ese versículo 19 es difícil de entender, yo lo reconozco, ¿verdad? Por ahí estaba leyendo al respecto y la mayoría de los comentaristas entienden que Pablo está diciendo que Dios obra bien incluso en una mala situación, ¿sí? Porque ahí donde hay problema va a haber aprobados, va a haber gente que sobresalga, va a haber gente que es fiel, va a haber gente que quiere hacer las cosas como el Señor quiere que se hagan. Y Él permite que las fracciones de una iglesia revelen quiénes son los verdaderamente maduros espiritualmente hablando, ¿sí? Pero a pesar de que voy en contra de la mayoría de los teólogos, no tengo, bueno, sí, yo reconozco, estoy en contra, ¿verdad? De algunas de las cosas que dicen algunos teólogos. Yo estoy del lado de por ahí de una versión que estuve leyendo en inglés, se llama The New Living Translation, ¿verdad? Y por ahí viene una paráfrasis de un pastor de apellido Phillips, no lo conozco, nunca había leído algo de él antes, leí algo acerca de él y es confiable, ¿verdad? Entonces, él es el que dice y entiende que Pablo aquí está usando un poco el sarcasmo. ¿Se acuerda Jesús cuando mencionó aquella piedra en tu ojo? Pues físicamente es imposible traer una piedra en el ojo, ¿verdad? Cuando estás criticando a alguien queriéndole, entre comillas, remover la paja del ojo ajeno. Tú no lo puedes hacer mientras traes una roca en tu ojo. Ahí el Señor Jesús estuvo siendo sarcástico. El sarcasmo no es malo si en el proceso de ser dicho, ¿verdad? De ser ejecutado, enseña y trae una manera más fácil de entender las cosas, ¿sí? Y aquí Pablo está haciendo, en mi opinión, lo mismo, ¿verdad? Y sí, el comentario de este hermano Phillips, él dice, sí, por supuesto, ¿verdad? Debe haber divisiones entre ustedes para que aquellos de ustedes que tienen razón sean reconocidos. Y yo por ahí parafraseaba, ¿verdad? Ese pasaje. Sí, decía, por supuesto que debes tener por ahí tus acciones, ¿verdad? Para que tus líderes favoritos, ¿verdad? Por ahí puedan estar en el centro de atención. Pero Pablo dice que sería mejor no unirse como iglesia en lo absoluto, ¿verdad? Que unirse con este tipo de rivalidad. Y lo dice ahí en el 17 y lo acabamos de leer, ¿verdad? Dice Pablo, te estás congregando para lo peor. Más adelante, 1 Corintios 11, 20 y 22, ya lo leímos, ¿verdad? Aquí Pablo está confrontando el egoísmo y la glotonería de aquellos que se atiborraban e incluso se emborrachaban en la comida, ¿verdad? En la comida común, antes de asistir a la cena del Señor. ¿Sí? No eran considerados con los esclavos o con los pobres, que también eran parte de la iglesia. Cuando dice ahí 1 Corintios 11, 20, ¿verdad? Esto no es comer la cena del Señor, decía Pablo, ¿verdad? Cuando se están reuniendo. Él quiere decir que ese enfoque egoísta que un grupo le estaba dando a la cena del Señor,
anuló el significado mismo de recordar ese autosacrificio de nuestro Salvador. Su glotonería, su borrachera, egoístas, ¿verdad? Despreciaron a la iglesia de Dios y avergonzaron a los pobres. Y Pablo se sorprendió por este comportamiento egoísta. ¿Qué dijo al final? Esto no es de alabar para ser reconocido. No alabo esto, les dijo Pablo. ¿Sí? Y Pablo lo dice de manera negativa, pero afirma de una manera positiva que el punto es que debemos ir a la cena del Señor con amor genuino por los otros, lo cual es nuestro segundo punto esta mañana, ¿verdad? La cena del Señor, hermanos, es una actividad espiritual que no es para practicarla solos, ¿sí? Usted puede y debe de orar, ¿verdad? Y leer la Biblia ahí en ese rinconcito que usted tiene en casa, que ya lo designó para eso, para que nadie lo moleste. Pero gran parte de la vida espiritual por ahí pues está oculta porque es solamente algo entre Dios y nosotros, ¿verdad? Pero la cena del Señor se celebra con el pueblo del Señor. Entonces, para llegar a esto de una manera correcta, pues debemos de lidiar, ¿verdad? Con relaciones dañadas de la mejor forma que podamos, ¿verdad? Nuestra participación común en los símbolos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor debe de demostrar ese amor abnegado de aquel que se entregó a sí mismo para morir por nosotros. ¿Sí? ¿Recuerda esa iglesia típica ficticia de la que hablamos al principio? El día de hoy está ocurriendo en muchas iglesias. ¿Sí? Hay gente que está tomando la cena indignamente porque desconoce el porqué de este evento. Yo sé que algunos conflictos relacionales, ¿verdad? Pues sí toma tiempo en que se resuelvan, pero por ahí también hay algunos que nunca se resuelven por completo. Estaba leyendo por ahí también palabras de Pablo, allá en Romanos 12:18, que él dice que si es posible, en cuanto dependa de ti, ¿se acuerda de ese versículo? Si es posible, en cuanto esté de tu parte, busca la paz con todos los hombres. ¿Sí? Entonces es hacer lo mejor que podamos. Yo te pregunto el día de hoy, ¿has estado haciendo lo mejor que puedes? Solamente tú sabes qué es lo mejor que tú puedes hacer. Pero lo mejor que podamos, debemos de tratar de estar bien con los demás, sobre todo en el cuerpo de Cristo, antes de asistir a la cena del Señor. Es otro dato importante que usted le puede dar a ese hermano que aún no ha recibido al Señor, a esa hermana que desconoce qué es la cena del Señor y que por años en la Iglesia Católica tomó algo muy similar, pero sin saber su significado. ¿Sí? ¿Cuántas y cuántas personas hoy en este momento están tomando la cena del Señor indignamente por ignorancia? Cuando Jesús enseñó, él lo hizo en un contexto judío, allá en Mateo, sí, Mateo 5, por ahí, a partir del 20 o del 23, ¿verdad? Él dijo que, ¿se acuerda? Él dijo, si estás presentando tu ofrenda en el altar y por ahí te vino a la memoria de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y vete. ¿Y qué dice el Señor? Ve y reconcíliate primero con tu hermano y luego regresa y presenta tu ofrenda. Me recordé de Mateo 5:23 en adelante. Sí. Dios quiere, hermanos, que nos reconciliemos unos con otros antes de adorarlo. De lo contrario, nos convertiremos en lo que estaban haciendo los hermanos de Corinto, hipócritas religiosos. Por ejemplo, en mi historia de apertura esta mañana, ¿verdad? Por ahí Marta y Linda, ¿verdad? Que no estaban hablando entre sí, ellas deberían de haberse reunido en privado, ¿verdad? Cada una necesita pedirle perdón a la otra por cómo se hicieron daño. Cada una necesita conceder el perdón y afirmar a la otra persona como hermana en Cristo. Afirmación. ¿Qué va a pasar?
cada una va a poder participar de la cena del Señor con una conciencia limpia. Y eso agrada al Señor. Por ahí los esposos y las esposas que han peleado por ahí airadamente, ¿verdad? Durante la semana, deben de darse cuenta el sábado, ¿verdad? Que van a venir a la mesa del Señor al día siguiente. Y necesitan pedir perdón unos con otros. ¿Y qué más? Afirmar su amor el uno por el otro antes de tomar la comunión el domingo. Por ahí los padres que a mí me ha pasado, yo lo reconozco, me he enojado con mis hijos y por ahí se les va la lengua. Ay, Señor, perdón. Estos padres que estaban enojados con sus hijos deben de decir, me equivoqué, hijo mío, cuando te grité ayer y dije lo que dije. Ya le pedí a mi Dios que me perdonara. ¿Me perdonarías tú también? Pero si esos padres no hacen esto, sus hijos los van a ver ir a la iglesia y participar de la comunión, y esos hijos van a pensar, qué falso es mi padre. Su cristianismo es inútil. Yo de jovencito dije las mismas palabras acerca de mi padrastro. Predicaba en la iglesia, por ahí daba clases de Biblia, etcétera, etcétera, evangelizaba, discipulaba. Y esas palabras salieron de mi boca, qué falso. Su cristianismo es inútil. La cena del Señor, hermanos, debe mostrar la verdad de que somos un cuerpo en Cristo. No importa que sea tu hijo, no importa que sea tu esposa, no importa que sea tu vecino u otro hermano de la iglesia. El Señor quiere coinonía, quiere unidad bajo su nombre. No podemos venir a los pies de la cruz teniendo rencillas con aquellos que también aman al Señor. Antes de participar, debemos aclarar todos los conflictos en los que se involucran relaciones, ¿verdad? Pero lo tenemos que hacer, como dijo el Señor, de la mejor manera que podamos. Y usted y yo sabemos cuál es la mejor manera que lo podemos hacer. Pero muchas veces nos negamos, como dicen aquí en inglés, a correr la milla extra. ¿Sí? Entonces ya aprendimos que tenemos que venir a la mesa del Señor con frecuencia. Y este segundo punto me enseña que lo tengo que hacer con amor por los demás. Y esto significa que tenemos que lidiar a menudo con problemas en nuestras relaciones. Amén. El punto número 3 que tenemos hoy. Venga a la cena del Señor recordando al Señor. En nuestro pasaje, el versículo 23 me dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dado que Pablo escribió Primera de Corintios, no sé si usted lo sabía, ¿verdad? Pero Primera de Corintios fue escrito antes de que se escribiera Mateo, antes de que se escribiera Marcos, antes de que se escribiera también el Evangelio de Lucas. Aquí tenemos las primeras palabras registradas de Jesús y el relato más antiguo, ¿verdad?, de lo que es la primera cena del Señor. No sé si usted conocía ese dato. Yo me sorprendí cuando lo supe, ¿sí? Y es fácil ver las fechas de cuando se escribió cada cosa, ¿verdad? La revelación ya estaba, pero no estaban escritos. O sea, no se había distribuido ese conocimiento. Entonces, por ahí los teólogos difieren sobre si Pablo, ahí en el versículo 23, quiere decir
que recibió esto como una revelación directa de Cristo o si lo recibió del Señor después de los otros apóstoles. Yo en lo personal creo que el Señor reveló directamente este relato de la primera cena del Señor, lo hizo a Pablo, ¿verdad? Estaba por ahí leyendo en Gálatas, capítulo 1, por ahí viene algo al respecto. Capítulo 1 del 11 al 12, acerca de esa revelación que recibió Pablo, sobre todo acerca de esto, ¿verdad? Entonces, dentro de este punto, de ese tercer punto que tenemos, ¿verdad? Esta es bien importante. Para mí, no sé, me estremecía cada cosa que yo estaba leyendo y estaba viendo en la palabra, ¿verdad? Este tercer punto, venir a la cena del Señor recordando al Señor, me llevó a incluir 4 fases, ¿verdad? 4 cosas que deben de estar incluidas en este tercer punto. Y la primera es, acuérdese del Señor mismo, ¿verdad? Y por ahí usted quizá esté pensando, espérese un segundo, ¿verdad, pastor? Yo soy cristiano. ¿Cómo podría yo olvidar al Señor? Pero hermano, la realidad, lo que estoy hablando es que nos ocupamos de todo tipo de cosas. Todos los días tenemos por ahí un trabajo, tenemos inclusive hasta 2, tenemos cuentas por pagar, tenemos el coche descompuesto, por ahí el niño se enfermó, por ahí la esposa está enojona esta mañana, ¿verdad? Muchas cosas que tenemos que hacer. Y eso incluye el servir al Señor, ¿verdad? Y fácilmente nos podemos olvidar del Señor mismo. Yo soy honesto. A mí me ha pasado. ¿Sí? En medio de esa tremenda actividad, se olvida uno de que hay un Dios, de que hay un Señor, de que hay un Padre. Y el canto por ahí dice, ¿verdad? Ese canto del pastor Romero, caminando siempre conscientes de su presencia. Yo por ahí en mi oficina tengo un par de fotos de mi familia, ¿verdad? Y si usted me preguntara, ¿están ahí esas fotos porque no recuerdas a tu familia? ¿Sabe cuál sería mi respuesta? Mi respuesta sería no. Esas imágenes no están ahí para refrescarme la memoria, ¿verdad? Están ahí para tocar mi corazón. Cuando miro las fotos durante el día o las miro en el teléfono, ¿verdad? Esas imágenes me recuerdan a mis seres queridos, de quienes temporalmente estoy separado, pues puesto que estoy en mi trabajo, ¿verdad? Y yo pienso en lo que cada uno de ellos significa para mí, mi esposa, mis hijos. Traigo una foto de mi madre que descansa esperando la segunda venida del Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra. Pero es para eso. Están ahí para tocar mi corazón. Para recordar los buenos momentos que hemos tenido juntos. Y yo doy gracias a Dios por dármelas, ¿verdad? Y por orar por su protección y su gracia continua en sus vidas. Y claro, yo espero volver a verlos al final del día, al llegar a casa. Sentir sus abrazos, ¿verdad? Disfrutar por ahí de su compañía, ¿verdad? Y sí, el valor de una imagen es emocional, porque toca nuestros corazones. Pero allí en la cena del Señor, y esto usted se lo puede explicar fácilmente a cualquier persona que lo ignore, Jesús nos dejó una imagen de sí mismo para que lo recordemos. Él lo pidió, ¿sí? Deberíamos hacer una pausa y mirarlo a menudo. Y cuando lo hagamos, debería de recordarnos su gran amor por nosotros, como esa muestra que dio de manera suprema allá en la cruz. Él debe de llenar por completo nuestros corazones, de tal manera que tengamos un deseo de verlo en nuestro diario caminar y esperar su regreso con ansia. Debería hacernos mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿hay algo en mí o hay algo en mi vida que deba de ser tratado antes de encontrarme con mi novio cara a cara? Recuerde, la iglesia es la novia.
Jesús es el novio. Hay algo que podamos hacer. Y recordar eso todo el tiempo. Cuando usted recuerde eso todo el tiempo, yo le aseguro, todas las cosas le van a salir bien. Porque usted está pensando en el que sacrificó todo por usted. Y todo su accionar va a ser derivación de ese pensamiento. ¿Sí? Cuando usted esté a punto de, por ahí, decir una mala palabra y recuerda que hay un hombre sentado a la diestra del Padre que se sacrificó por usted, usted no va a decir esa mala palabra. Yo se lo aseguro. Pero es que usted necesita recordarlo. Traer esa imagen a su mente y a su corazón inmediatamente. Es difícil cuando no tenemos una relación directa, continua, permanente, constante con el Señor. Yo sé que es difícil hacerlo, pero esa es la llamada de Jesús aquí. Haced esto en memoria mía. ¿Sí? Esto debe de tocar nuestro corazón y hacernos decir, gracias a Dios por lo que me ha dado en Cristo. Hermano, la cena del Señor es un momento para recordar a nuestro amado Salvador. Tengo aquí el punto B de ese punto número 3. Ese punto B me dice recordar o recuerde el sacrificio sustitutivo del Señor por usted. Y sí, ahí el 24, ¿verdad? De nuestro pasaje esta mañana me está diciendo que Jesús tomó el pan, lo partió y dio gracias y dijo, esto es mi cuerpo que para vosotros, que es para vosotros, ¿verdad? Hagan esto en mi memoria. ¿Y sabe qué? Esto cumplió la profecía de Isaías 53, de que Jesús, el Cordero de Dios, sin mancha, moriría por nuestros pecados. 700 años antes, nuestra culpa recayó sobre él. Por ahí ese diácono ficticio que mencionamos esta mañana, lleno de culpa, ¿verdad? Debería de darse cuenta que cuando venga la cena del Señor, de que Jesús murió en su lugar y cargó toda su culpa. Y ahora por la fe en Cristo, puede vivir libre de culpa. Yo quiero pensar que usted me está siguiendo, ¿verdad? Y que los ejemplos que he dado, usted los puede catalogar de, ok, los ejemplos que dio es de gente pecadora, básicamente. Para eso es la cena del Señor. Para esa redención. Yo creo que un cristiano perfecto no necesita tomar la cena del Señor. Siendo un poco sarcástico. Sí. Porque sabemos de antemano que un cristiano perfecto no existe. Esto es para los pecadores. Difícil de explicar a alguien que no está involucrado en este tipo de enseñanza. A mí me fue difícil comprenderlo hace muchos años. ¿Sí? Pero aquí acabo de decir, ahora ese diácono que tiene culpa, ¿verdad? Ahora ese joven que está sirviendo en la iglesia, pero que está envuelto en pornografía, por la fe en Cristo, puede vivir libre de culpa. Porque estamos viendo este punto B del punto número 3. Recuerde el sacrificio sustitutivo del Señor por usted. ¿Sí? Los cristianos, hermanos, hemos estado divididos sobre el significado de las palabras de Jesús aquí, ¿verdad? Ahí donde dice él, este es mi cuerpo. Pero sin pasar por los diferentes puntos de vista que por ahí surjan, ¿verdad? Yo entiendo que Jesús estaba hablando simbólicamente. Y no es difícil de entender. Los elementos que usted por ahí tiene en su casa, en su casita preparados para el día de hoy, ¿verdad? Eso representan el cuerpo y la sangre de Jesús. Ese cuerpo sacrificado por nosotros, esa sangre derramada por nosotros, ¿verdad? ¿Está espiritualmente presente con nosotros cuando celebramos la cena del Señor? Él lo está, sí, sí lo está. Pero no en un sentido místico, más de lo que Él está espiritualmente presente cuando adoramos o escuchamos su palabra predicada. Lo que estamos haciendo en este momento, ¿sí? Hermanos, participar de los elementos no confiere automáticamente gracia a nadie,
a menos que participe en la fe. Es otra explicación que usted le puede dar a alguien que no entienda este concepto. ¿Sí? No es algo que automáticamente te va a elevar como hijo de Dios a otro nivel, no. Tienes que participar en la fe en el Hijo del Hombre, en su sacrificio en la cruz. Por eso estamos hablando, recordemos el sacrificio sustitutivo del Señor Jesús por nosotros. Entonces, hermanos, cuando vengas a la cena del Señor, por fe, sí, por fe, recuerda el sufrimiento y la muerte de Jesús allá en la cruz del Getsemaní, ¿verdad? Y que lo hizo por ti. Por ahí leí en 1 de Pedro 2:24, él mismo dice, llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz. ¿Para qué? Para que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Palabras de Pablo. Y él termina diciendo ahí en el 24, ¿verdad? Porque por sus heridas fuiste curado, sanado. No olvidemos eso, hermanos. Punto número C del punto número 3. Espero no revolverlos. Recordemos su perdón completo a través del nuevo pacto. Recordemos su perdón completo a través del nuevo pacto. Recuerde que los sacrificios del antiguo pacto no podían quitar los pecados de forma permanente. ¿Se acuerda de eso? ¿Sí? Hebreos, el autor de Hebreos lo menciona ahí en Hebreos 10:11, ¿verdad? Pero estamos leyendo aquí en nuestro pasaje de esta mañana, en el versículo 25, lo que Jesús dijo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Sí? Haced esto todas las veces que lo bebáis en memoria de mí. El nuevo pacto se refiere a la promesa del Señor. Y esa promesa del Señor, si usted quiere anotarlo por ahí, aquí le tengo las citas. Jeremías 31:34, ¿sí? Una parte de ahí de Jeremías 31:34. Hebreos capítulo 8, versículo 12. Y ahí mismo en Hebreos, pero en el capítulo 10, versículo 16 y 17, usted va a ver a qué nuevo pacto se refiere. ¿Cuál es la promesa del Señor? Y en pocas palabras se lo voy a decir. Y está contenida en esos versículos que le acabo de dar. La promesa del Señor referente al nuevo pacto se refiere a lo siguiente. Porque perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Se lo menciono nuevamente. Palabras del Dios Todopoderoso. Porque perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Frase contenida en esos versículos que le acabo de dar. Véalo en casita. ¿Sí? Debemos recordar que el Señor olvida. Y se oye cómico, ¿no? Yo debo de recordar que el Señor olvida. Sí, el Señor olvida porque es parte de su pacto. Es una promesa, ¿verdad? Y por supuesto, Él es omnisciente, ¿verdad? Por lo que no olvida nuestros pecados como nosotros olvidamos las cosas. Pero más bien aquí está diciendo que no traerá nuestros pecados para juicio contra nosotros. Pero hay por ahí un requisito. Él no lo va a hacer si nuestra fe está en Jesús y su muerte por nosotros en la cruz. ¿Sí? Usted le puede decir a ese amigo o amiga inconverso, si nunca has venido a Cristo y no has puesto tu confianza en Él, esa es tu mayor necesidad. Si lo has hecho, ¿sí? Nunca olvides que su muerte te reconcilió con Dios para siempre. Y Él quiere que lo recuerdes y para eso está la cena del Señor. Sencillo. No se complique la vida. Sí. Un cuarto puntito que tengo aquí en el punto número 3, vamos a ponerle punto D, ¿verdad? Recuerde que Jesús viene de nuevo. ¿Por qué incluyo esto? Porque mi Señor Jesús lo incluyó. Se lo dijo a Pablo.
de alguna manera, ¿sí? Ahí en 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí el verbo griego traducido como proclamar, ¿verdad? O anunciar. Ese verbo se usa en otros versículos, ¿verdad? En otros pasajes, pero eso es lo referente a proclamar el evangelio, anunciar el evangelio. Sí. Déjenme voy rápidamente a 1 Corintios 9:14. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Esa palabra donde dice anuncian es proclamar también. La misma palabra usada por Jesús acerca de anunciar su venida. Punto número D, ¿verdad? El punto número 3. Recuerde que Jesús viene pronto, viene nuevamente, regresa por segunda ocasión. Y esto es la cena del Señor, hermano. Es una proclamación de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Sí? Porque Él no iba a poder regresar una segunda vez si no resucitara de entre los muertos. Cada vez que participamos de la cena del Señor, reconozcámoslo y estemos conscientes de ello. Cada vez que estemos ahí frente a los elementos, quizá podría ser la última vez. No lo sabemos. Porque puede que suene por ahí la trompeta, ¿verdad? Pero va a ser bonito oírla. Me imagino, ¿verdad? Cuando ya estás en una tumba, está sonando la trompeta. No me puedo imaginar cómo puede ser eso. Pero tu cuerpo, no sé, va a estar siendo transformado de tal manera que puedes oír esa trompeta, ¿verdad? Porque lo dice 1 Tesalonicenses, más allá adelantito. Dice, suena la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, ¿verdad? Primero, y seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire, ¿verdad? Y cuando yo leo este pasaje, inevitablemente recuerdo las palabras de Jesús, de que la cena del Señor es para que estemos listos para ese día. Cuando el Señor me dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, Él me está diciendo, prepárate porque regreso. Ya por ahí ya suenan las puertas que se están abriendo en el cielo para que Él regrese. Ya por ahí es cuestión de un instante de que Él regrese. Yo me imagino que tú mueres hoy y cuando escuches la trompeta no habrán pasado segundos en tu sentir. Vas a pensar que te sepultaron hace 15 segundos y ya estás oyendo la trompeta, porque en ese 10, 15, 18, 30, 50 años que estuviste sepultado no cuentan. Va a contar desde que tu alma se elevó al cielo, ¿verdad? Y oíste esa trompeta. Como si acabara de pasar apenas unos instantes. Yo lo pienso de esa manera. Pero sí, la cena del Señor nos recuerda que debemos de estar listos para ese día. Y punto número 4, ¿sí? Ya di esos A, B, C y D. Ya llevaba el punto número 3. Ahora le doy el punto número 4, punto final. Ya me tardé un poquito. Gracias por su entendimiento, pero esto es de valor. Es importante. Aquí Pablo continúa dando una seria advertencia. Punto número 4. Venga a la cena del Señor examinándose a sí mismo. 1 Corintios 11:27 me dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio
come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, están muertos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Yo no tengo mucho tiempo para explicar esta sección en detalle, hermanos, pero en resumen, Pablo dice que muchos de los corintios estaban sufriendo enfermedades e incluso la muerte, porque estaban yendo a la cena del Señor de la manera relacionalmente desamorosa, ¿sí? Irreverente, egocéntrica, tal y como lo describe en este nuestro pasaje de esta mañana. Él está aclarando, ¿verdad? Ahí en el versículo 32, que este juicio no significa condenación eterna, sino disciplina divina. ¿Sí? Disciplina divina. El 32 dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no suceda una cosa peor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Por eso es bueno aceptar la disciplina del Señor. Pero no muy recomendable aceptarla cuando hemos fallado en tomar la cena de una manera digna. ¿Sí? Pablo es muy claro aquí. ¿Sí? Él dice, el hombre debe de examinarse a sí mismo. Y al hacerlo, ya puede comer el pan y la copa, ¿verdad? Y al juzgar el cuerpo, dice el 29, correctamente, ¿verdad? Se entiende que Pablo se refiere al cuerpo y a la sangre del Señor, ahí en el 27. Esto quiere decir que no debemos participar de la comunión con ligereza o con irreverencia, sino con adoración y agradecimiento. Y hermanos, al examinarnos a nosotros mismos, aquí Pablo quiere decir que debemos hacer por ahí un inventario mental, ¿verdad? Un inventario ahí en nuestra mente, privado, ¿verdad? Que nadie lo sepa. De nuestra vida, pero sobre todo de nuestra relación con Cristo. ¿Sí? Yo recuerdo 2 Corintios 13:5, que me dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Pregúntese lo siguiente, hermano, esta mañana. ¿De verdad estoy confiando solo en Él para la salvación? Aún más, ¿estoy pecaminosamente en desacuerdo con alguien más? ¿Hay algún pecado que no haya confesado y del cual yo no me he apartado? Esto es importante, hermano. La cena del Señor no es para los sin pecado, sino para aquellos que están lidiando con su pecado en el nivel del corazón mientras caminan con Cristo. Y es alentador recordar que en la primera cena del Señor, los discípulos discutían sobre cuál de ellos iba a ser el primero, ¿verdad? El más grande. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Por ahí Jesús predijo la triple negación de Pedro, y que se le había hecho esa misma noche, ¿verdad? Pero poco tiempo después, los discípulos no podían permanecer despiertos para mirar y orar con Jesús ahí en el huerto de Getsemaní. Terrible. Entonces, hermanos, la cena del Señor no es para los santos perfectos, sino para aquellos que luchan con las deficiencias
y los pecados que son comunes entre todos nosotros. Pero no debemos hacer caso omiso de ningún pecado conocido o excusarlo diciendo cosas como, "Oh, es porque soy débil". ¿Sí? La carne es débil. Pablo pregunta retóricamente ahí en Romanos 6, el 1 y el 2, ¿verdad? Él pregunta, ¿vamos a continuar en el pecado para que la gracia aumente? Que nunca ocurra esto, dice Pablo, ¿verdad? ¿Cómo viviremos en ella los que morimos al pecado? ¿Sí? Entonces, le acabo de decir, la cena del Señor no es para los sin pecado, sino para aquellos que están lidiando con su pecado en el nivel del corazón, mientras caminan a Cristo. Pero hay algo más que le tengo que decir. La cena del Señor nos recuerda con frecuencia que debemos de tratar con nuestros pecados no a nivel de nuestro corazón, es a nivel del corazón de Dios. ¿Cuál es el estándar del Señor? No cuál es el mío. No voy a lidiar con mi pecado a lo que yo pienso que está bien o está mal. Debo de tratar con mi pecaminosidad al nivel del corazón de Dios. Gracias, hermanos, por su tiempo. Estaba leyendo acerca de John Duncan, pastor, por allá hace muchísimos años, un teólogo escocés. Una vez él estaba celebrando comunión en su iglesia, ¿verdad? Allá en Escocia. Los elementos se repartieron, ¿verdad? Y por ahí los elementos llegaron al alcance de una jovencita, una niña de 16 años. ¿Sí? Y de repente él notó el movimiento de la cabeza de uno de los ancianos y volteó a verlo y por el movimiento de lo que trataba de decir el anciano al hermano Duncan era de que le retirara la copa a la jovencita, que no podía beberla. El pastor Duncan extendió el brazo porque la jovencita se dio cuenta de lo que el anciano estaba poniendo objeción, ¿verdad? Pero el pastor Duncan le dio un golpecito ahí en el hombro a la jovencita, a la niña, ¿verdad? Y le dijo con ternura, tómala niña, esto es para los pecadores. Pero hay otro teólogo, John Stott, dijo una vez de una manera enérgica, si la cruz no es central en nuestro pensamiento, es seguro decir que nuestra fe, cualquiera que ésta sea, no es la fe cristiana. Y nuestro credo, cualquiera que nosotros creamos que es, no es el credo de los apóstoles. Hermanos, mi oración esta mañana es de que la cena del Señor nos recuerde que debemos mantener la cruz de Jesucristo en el centro y ver a menudo con amor por los demás, a menudo con amor por los demás. Recordar a nuestro Señor constantemente, ¿verdad? Pero sin olvidarnos de examinarnos a nosotros mismos. Cierren sus ojos, por favor. Amado Señor, Padre Celestial, gloria a ti, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque no nos dejaste huérfanos, Padre. Y tu palabra es parte de esa paternidad tuya para con nosotros. Nos guía, nos levanta, nos conforta y nos prepara para la batalla, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo y lo que Él pueda obrar en la vida de cada uno de mis hermanos y la persona que pueda estar viendo este video, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra no se contradice, al contrario, se reafirma. Y hoy, Señor, tenemos una visión clara de cuáles fueron tus deseos en el momento de que tú levantaste ese pan y ese vino. Gracias, Padre, porque tu amor, tu perdón nos hace dignos de recordarte y de recordar tu regreso, sin olvidar tu sacrificio.
Gracias nuevamente, Padre, porque por Él tenemos una esperanza viva en pasar la eternidad ante tu presencia. Bendice cada hogar, Señor, esta mañana. Bendice ese hogar de esa persona que está viendo este video, Señor. Que tengamos fuerzas para perdonar, que tengamos fuerzas y deseos de examinarnos a nosotros mismos y ofrecer todo eso ante ti como una ofrenda que suba a ti como olor fragante. Bendice este tiempo, bendice esta semana de todos mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre.